¿Cómo podemos conocer un territorio? Caminando, recorriendo sus montes, sus ríos, sus caminos, sus calles y sus pueblos. Pero el territorio también se escucha. Las voces que lo habitan nos cuentan su historia. Una historia que no siempre está escrita, pero que sigue viva aquí, en el Alto Palancia. Estás escuchando Voces del Alto Palancia, un podcast del proyecto Pintepa, una iniciativa de interpretación y mediación del territorio a través de su patrimonio, su memoria y las voces que lo mantienen vivo. Hoy nos acompañan Marcos Gijón, que se dedica a la producción y transformación y venta de fibras vegetales destinadas a la higiene personal y la limpieza doméstica desde 2021, habías dicho antes. Uh-huh. Y él es ingeniero agrícola y bueno, está emprendiendo, intentando sobrevivir en este ámbito, que luego nos contará un poco más. También nos acompaña Adolfo Mirabet, Bosque y Vino, como palabras que lo definen. Él es ingeniero de montes y se dedica al cuidado de alcornoques, extracción tradicional del corcho y a la distribución de tapones de corcho también. Correcto. Buenos días. Y por otra parte, y como sorpresa, que ha venido a almorzar y aún no lo hemos almorzado, bueno, nos acompaña León Mirabet, el padre de Adolfo, que es apicultor, ha sido apicultor, ganadero, extractor de corcho, fabricante de tapones también. Y es una visión que nos viene muy bien hoy para intentar descifrar un poco los saberes de la tierra en qué consisten. Entonces, si os parece bien, que empiece León contándonos un poquito cómo era antes, por qué has sido apicultor, ganadero, extracción de corcho, por qué todos esos oficios, cómo los aprendiste y por qué son tan importantes. Cuéntanos un poco tu visión de tu vida desde que tenías la edad de Marcos, por ejemplo, más o menos, a qué te dedicabas y cómo era antes. Vale, pues bien, buenos días. Mira, el oficio mío, mi abuelo trabajaba en Eslida, que es el pueblo mío, que es la Sierra Espadán, y allí hacía tapones. Tenía la fabriquilla pequeña y ella hacía tapones y los vendían para las botellas de tomate que hacían en toda la Plana y la parte de Valencia, y se vendían muchos tapones para embotellar los envases que se ponía el tomate, ¿no? El tomate. Sí. Luego estaba mi padre, que siguió la faena de mi abuelo, y ya con mi padre ya empezamos a tener maquinarias nuevas y a seguir trabajando en la Sierra de Espadán, que hay muchos alcornoques, y nos hemos dedicado al corcho y a las colmenas. Estuve con mi padre toda la vida y ahora estoy... y lo empecé yo siguiendo, y la vida mía fue colmenero, porque la sierra tiene muchas aptitudes para la miel y se podía hacer muchas colmenas. Y después tenía muchas parcelas de alcornocales y empezamos con poner un rebaño para que poder entrar a los montes, porque no se podía entrar de tanta maleza que hay. Y nos fue muy bien ahí. Y después las colmenas ya me las dejé, y luego entramos ya en fabricar tapones de corcho ya en cantidades. Cantidades ya más industriales, ¿no? Industriales. Ya se vendían tapones a toda España para el vino, nosotros para el vino que nos venía de Rioja, las calidades más fuertes, y de Francia querían el tapón nuestro valenciano de aquí de Espadán, porque tenía 14 o 15 años. Y en la parte de Andalucía se sacaban a los 8 o 9 años. Entonces, el corcho nuestro, el tapón le duraba muchos más años en la botella. Y ahí estuvimos trabajando, y la empresa mía, pues ahora la lleva mi hijo, Adolfo, que también lucha en las mismas condiciones. Sí, me ha parecido muy curioso algo que has dicho, que era... Teníamos parcelas de alcornoques, muchas. Compramos un ganado para que nos ayudase a limpiar el bosque de maleza, y aparte aprovechábamos, ya que estábamos allí, para poner colmenas. Colmenas. Un aprovechamiento a tres direcciones, y todas se complementan entre ellas, y es la forma, ¿no? Son los saberes de la tierra, ¿no? Tenemos la tierra, ¿qué podemos sacar de ella para vivir aquí en el Alto Palancia y en un territorio que no es fácil, porque estos montes, como podéis ver... Muy agrestes. Sí, son complicados.
Bueno, Marco, nos cuentas tú y luego Adolfo, nos cuentas tú un poco cómo te vino la idea de tu empresa, que es algo diferente a lo que, por ejemplo, ha hecho León, ¿no? Sí. ¿Cómo te vino a la cabeza y por qué estás tan motivado o te has tirado a la piscina, porque es complicado, Claro. para hacer este proyecto? Pues yo es verdad que desciendo de Almedíjar, mi familia es de allí, luego nos fuimos a vivir unos años a Segorbe y luego pues en la época en la que estuve estudiando pues sí que salí fuera, a Valencia, estuve viviendo en La Rioja, estuve viviendo también en Portugal unos años y cuando volví a Valencia por última vez me di cuenta que realmente donde quería vivir no era en Valencia, yo quería vivir en Almedíjar y no solo vivir, sino desarrollar mi proyecto y hacer algo pues que tuviera pues compromiso con la tierra, que dejara un sitio al final mejor del que nos hemos encontrado. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, mi formación es la agricultura, entonces quería hacer algo pues relacionado con la agricultura y con darle forma a pues todos los terrenos abandonados que hay, a toda esa agricultura que se ha ido perdiendo con los años. Entonces, es verdad que había que encajarlo pues con algo diferente, ¿no? Con algo que tuviera pues esos márgenes que a veces en la agricultura no están. Y entonces empezamos a cultivar una planta que es de la familia de los pepinos, de las calabazas, de los calabacines, que se llama lufa. Y el fruto que produce es una esponja que nosotros después esa esponja cortamos, cosemos y le damos forma haciendo diferentes productos. Y bueno, esto empezó como algo un poco pues bueno, arriesgado, ¿no? Dentro de lo que cabe, arriesgado, que hemos conseguido que sea nuestro medio de vida y que nos permita pues vivir y trabajar en un pueblo como Almedíjar que sufre la despoblación como todos los pueblos de la sierra. Así que bueno, hemos intentado poner nuestro granito de arena y poder vivir donde nosotros queremos, conseguir nuestro sueño. Claro. Y Adolfo, cuéntanos tú un poco cómo cogiste el relevo. Esto sí que es un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en vivo de un relevo generacional. En tu caso a lo mejor fue más sencillo, aunque así te habrás encontrado con un montón de problemas. Hoy en día es más complicado, pero bueno, me interesa saber cómo se hizo ese relevo, porque tu padre te inculcó bien el trabajo, me imagino, y te acabó gustando. No sé, cuéntanos un poco tu experiencia con la tierra y con el trabajo también, claro. Pues bueno, pues un poco como todos, ¿no? Pues con los 14 años ya íbamos a cargar camiones con mi padre, camioncicos por aquí de corcho. Pues claro, en verano cuando tienes vacaciones, pues a trabajar como otra gente, ¿no? Es que... Y bueno, pues cuando acabé la carrera, pues bueno, ya nos pusimos profesionalmente pues todos los días a trabajar, ¿no? No solo en verano. Y bueno, pues con mis hermanos pues lanzamos los primeros productos de tapones de corcho pues ya a nivel de Francia y tal. Estuvimos con comerciales ya peleando, llegamos a tener 21 trabajadores en la fábrica, doble turno, y en la sierra pues unos 25 trabajadores peleando. O sea, en 2 cuadrillas de aquí de Chobar, Almedíjar, Alfondeguilla. También comentar que lo que se hacía años atrás, pues ahora ya más de 15. La naranja, se podía trabajar en la naranja, entonces las cuadrillas, sobre todo las del bosque, en la empresa pues es una empresa, ¿no? Pues doble turno, 21 trabajadores, pues bueno, Soneja, Segorbe, Geldo, Alfondeguilla, Lida. Pero lo complicado son las cuadrillas en el monte. Sacar corcho mínimo nos se pasan un trabajador 2-3 años para aprender a llevar una hacha. El trabajo que se hace en el monte es preparar las sendas para ir con los mulos, porque se saca con mulos. En la Sierra Espadán no hay pistas forestales, no hay accesibilidad. Hay fincas que tardamos 1 hora, hora y media en llegar al sitio y otra hora y media para llegar al camioncito, va a bajar el corcho. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Cómo se desarrollaba antes era en la naranja, iban los operarios a las naranjas, que empezaban desde prácticamente más de medio año, desde octubre hasta marzo, febrero-marzo. Entonces, existían, que ahora también existen, pero mucho más inferiores que hace 10 años. Hasta el año 2009 había unas líneas para parques naturales en la Comunidad Valenciana, específicas. Sí. No eran como una ayuda, era que tú te gastabas el dinero, hacías una inversión. Claro, en el bosque, en el terreno forestal, una inversión es a largo plazo. Tema económico, una inversión es a 1 año. O sea, se puede considerar gasto, porque la cosecha de corcho es cada 15. Entonces tú haces un gasto y te subvencionan ese gasto. Tardas 1 año en que la administración te devuelva ese gasto, pero bueno. Pues hasta el año 2009 había unas líneas específicas para parques naturales porque es diferente del resto de bosques, ¿no? En bosques pues
por hablar de bosque, por ejemplo, Requena, ¿no? Requena se hace todo mecanizado, entre los tractores. Claro, también es lo que te permite la estructura del monte. Claro, pendientes, accesibilidad, claro, y especies protegidas. la Sierra de Espadán Claro, es lo un más agreste que sitio hay. complicado. O sea, trabajar aquí la tierra hay que tener valor y hay que... Y a lo mejor también te obliga un poco esta sierra a ser más ecológico, ¿no? O tirar Sí, más por obligación. por la tradición, pero obligado. O sea, es tradición, aunque está bien también que se mantenga la saca de corcho tradicional y así también molestas menos al bosque todos, y por al final supuesto. si siempre ha funcionado. Lo importante ahí también es que se mantenga los precios y que el entorno económico os sustente un poco y os permita incluso a los dos vivir de la agricultura, que ahí está el punto fuerte, lo complicado. León, tú habías dicho antes que fuiste apicultor, ¿no? Y hoy en día la apicultura está también, es una tradición, es un saber que tienes que conocerlo. No puedes decir, mira, me compro una colmena, me la pongo ahí y ya está. No, es un saber de la tierra más, hay que investigar y hoy en día es complicado, ¿no? Que respecto a antes, ahora, ¿cómo has visto ese trabajo tradicional? ¿Cómo ha cambiado? Para las colmenas el cambio ha sido total. La forma nuestra muy artesanal y hoy en día va todo más modernizado. Llevan muy diferentes los sistemas de trabajo de las colmenas. Hay más enfermedades, antes no había, antes solo había la loque que se llamaba, pero ahora hay varias, como traen la miel de fuera y eso, pues los insectos que hay allá vienen aquí y esos están libres y hacen más mal que antes no estaban esos aquí. Eso es lo que más se ha introducido aquí en la sierra. En la sierra no, en toda la apicultura de España. Claro. Las enfermedades son más fuertes. Sí, yo tengo algunos compañeros que lo intentan y a veces es muy deprimente porque dices, ya se me ha muerto la colmena entera, volverá a empezar, que se estabilice, es complicado. Es complicado. Lo que hablábamos antes un poco también de la globalización, que ha hecho un poco que todos estos saberes tradicionales, el producto autóctono también, que no pierde valor porque tiene mucho valor, pero que tiene que competir con otro producto que viene de sitios donde la mano de obra es más barata, donde no tiene tanta regulación como aquí, que hay muchísima regulación para todo, que no está mal porque las cosas tienen que tener su calidad y tal, pero claro, dificulta mucho el vivir de esto, ¿no? Respecto a los saberes y las formas de vida y los oficios, por ejemplo, León, tú que ya lo has vivido mucho, ¿no? Sí. ¿Qué saberes se han perdido que crees que no deberían de haberse perdido? ¿Qué te viene a la cabeza, por ejemplo? En la Sierra Espadán, el relevo generacional está bien. La vida de la sierra, como había pinares también, había serrerías en la sierra, pero eso se ha perdido todo, ya no. La sierra hoy en día se está quedando más salvaje que ha estado nunca. Antes también se aprovechaba mucho para hacer carbón, ¿no? Sí, había carbón, pero dentro del carbón había también madera, que había carpinteros en la sierra, y ahora eso ya no queda. De la sierra ya no se saca nada. Hasta el corcho se está terminando. Ahora, has dicho antes, Marcos, tú has dicho que recuperar zonas agrícolas que se están perdiendo, ¿no? Esa era una de tus intenciones y sí que lo podemos ver ahora aquí entre estos montes. Seguramente antes la mitad era campo. ¿Tú has tenido alguna experiencia de tener que rehabilitar alguna parcela que se haya creado bosque encima de la parcela o que haya crecido arbustos y tal? Sí, claro. Sí. ¿no? Todas nuestras parcelas son recuperadas. Vale. Nosotros todos los terrenos que utilizamos para plantar la lufa, que son alrededor de unos 5.000 metros propios, esos han sido todos recuperados. Estaban abandonados, hemos hecho ribazos, hemos desbrozado, hemos limpiado y los hemos vuelto a poner en valor porque además eran zonas de regadío, todo eran regadíos que estaban completamente abandonados, algunos incluso desde los años 80. Y nada, pues entramos con las desbrozadoras y lo pusimos otra vez en marcha y bueno, pues hemos conseguido que esa media hectárea, que no es mucho, pero bueno, que a nivel de horticultura sí que es bastante, pues vuelva a estar en marcha, que las zonas de alrededor del pueblo no estén abandonadas, que eso siempre genera un valor. Y también pues el tema del mantenimiento de las acequias, de los cauces de agua que pasan por nuestra zona. Pues eso, simplemente darle forma un poco a lo que tenemos entre nuestras manos,
mantenerlo y mejorarlo. Sí, has hecho algo muy interesante, darle forma a lo que ya teníamos, ¿no? Porque al Claro. final los ribazos estaban ahí, las acequias también. Por ejemplo, Adolfo, en tu caso, antes sí que usabais el ganado para entrar. Ahora no tenéis ganado. ¿Cómo lo hacéis ahora? ¿Cómo solventáis esa actividad que antes sí que se hacía y os ayudaba de forma casi que ecológica sin tener que estar ahí? ¿Cómo lo hacéis ahora? ¿Cómo ha cambiado ese saber de la tierra, de la saca del corcho, por ejemplo? Pues ha cambiado radicalmente, porque claro, el ganado, el ganado lo teníamos en la fondeguilla, pero pastaba por 3 términos municipales más. Y esto estamos hablando de los años 90. Era un ganado importante, 2 razas en periodo de extinción, la serrana celtibérica y la serrana andaluza. Y teníamos, problemas. Pues claro, tú tienes la licencia para pastar, aunque sean fincas tuyas, fincas propias, pero la licencia para pastar depende de la administración. Y bueno, creo que sigue igual. La ganadería extensiva no está prohibida, pero está prohibitiva. O sea, ya en aquella época las sanciones son exageradamente altas cuando pasas a una zona que no tienes licencia. Lo mismo que ocurre con el aprovechamiento forestal. O sea, aunque sea la finca tuya, tienes que pedir mínimo 3 meses antes licencia para descorchar o para cortar pinos, un aprovechamiento o leñas incluso. Y si no dispones de la licencia, aunque la finca sea tuya, pues las sanciones son enormes. O sea, además la primera vez es enorme, la segunda es gigantesca y la tercera es extraordinaria. O sea, es la ruina. Que te arruinas ya de por Sí, vida, entonces ¿no? no está prohibido, por ejemplo, cortar pino no está prohibido, está prohibitivo porque, aparte de la licencia, que bueno, lo puedes obtener, debes eliminar los restos de este pino, sobre todo al lado de pistas forestales, por supuesto, pero es que dentro del bosque también. Y consideramos que la Sierra Espadán, con la accesibilidad nula que tiene, pues lo que comentaba un poco a colación, ¿no? Con antes, ¿no? Que en el año 2009 existían unas subvenciones para parques naturales de la Comunidad Valenciana donde se hacían unas inversiones, unos gastos, ¿no? Para nosotros es un gasto porque 15 años es una barbaridad, hablas con un economista y 15 años no es una inversión. Bueno, invertías, ¿no?, en estos bosques y luego al año pues te daban el dinero que te habías gastado. O sea, no te quedaba un duro, sí. tú lo tienes que gastar. O sea, no es una subvención como olivo, almendro, cereal. Es una ayuda, ¿no?, para hacer unos trabajos. Hacer una mejora forestal que nos mejora a todos. Incendios, prevención de incendios, mejora la calidad del corcho. Claro, cuando estaba el ganado, que creaba sobre todo el ciclo de materia orgánica, se notaba una barbaridad. Porque claro, va comiendo brotes de brezo, sobre todo zarzas, los barrancos estaban todos navegables, ¿no?, podríamos decir. Porque no extingue nada, o sea, el ganado va comiendo sobre todo los brotes, que es lo que más proteína tiene, el resto lo deja. Entonces dejaba el matorral controlado. Incluso estaba pasando de un mar de brezos, ¿no?, porque son zonas que han tenido incendios a lo largo de la historia, se hace monoespecífico de brezos, y con el ganado lo que ibas convirtiendo es en paradizar, lo que se llama. Se va convirtiendo, empiezan a salir gramíneas y leguminosas, con lo que se mejora el pasto, donde ya puedes meter, en vez de cabra, puedes meter la oveja. Claro. Y claro, pues navegar, o sea, en esas zonas sacábamos el corcho en pantalón corto, en aquella época. Sí. O sea, que imaginaos que el corcho se saca solo en junio y julio, agosto normalmente no se llega. Nosotros hemos llegado a sacar corcho hasta en septiembre en Villamalur, las zonas altas, pero esto cayó hace muchos años, no se ha repetido ya nunca más. Y claro, pues trabajar en verano con pantalón corto por medio del bosque, pues Es un más gozo, rendimiento, sí. Claro, todo, porque estaba todo empradizado, que era precioso. Claro, todo aquello se acabó, porque claro, pues muchas denuncias por todos lados, al ser parque se creó una alarma social. Comentaban tema de erosión, y el tema de erosión, pues claro, en las brevadas donde beben agua, pues es normal que haya erosión. Que por ejemplo ahora con la erosión que hacen las bicicletas, porque ahora pueden pasar por parques naturales, por las sendas, o las carreras y maratones, nadie dice nada de la erosión, que hay estudios que son barbaridades de la erosión que hace, pues están corriendo en competición y ahí no pasa nada. De manera irónica, claro, la erosión es bestial. Pues cada fin de semana hay competiciones. Claro. Bueno, volviendo al tema. Eso, 2009, a partir de 2009 ya no hay subvenciones solo para parques naturales. Entonces entramos dentro de las subvenciones generalistas. Y claro, esa subvención está pensada para trabajar mecanizadamente con tractores. Sí, Aquí es claro. imposible. Entonces, desde el año 2009 prácticamente no se han realizado en toda la sierra actuaciones silvícolas, salvo algún ayuntamiento, que bueno, un ayuntamiento lo pagamos de impuestos todos. Pero claro, una empresa privada, si tienes que invertir en este tratamiento a 15 años, te arruinas. No puedes destinar el dinero a otra cosa. Mejora de maquinaria, Sí. tecnología. Entonces, pues un poco... Desde luego hay un cambio, pues ha habido sequías, hay cambio climático, ¿no?, podríamos decir, pero lo que más hemos visto es el cambio socioeconómico del bosque. Claro, antes a lo mejor había más población también, se reivindicaban más cosas o simplemente se trabajaba más y se aceptaba que, y es que incluso a lo mejor muchas partes que ahora son terreno protegido serían campos seguramente, Sí, y ahora totalmente. se ha protegido todo de forma genérica, no se ha ido punto por punto mirando a ver qué zonas deberíamos de... Y al final, claro, la práctica esta de proteger sin tocar, ahora está cambiando, poco a poco, bueno, no sé
Poco a poco, pero claro, hay que luchar, hay que decir, hay que reivindicar, porque nos enfrentamos también al cambio climático, e incluso ese ganado en el monte comiendo brezo y luego pastizal y generando pradera, que es muy importante incluso para que vuelvan las perdices, que ahora hay muy poca. O sea, todo eso es algo muy positivo que desde la administración, que a veces no llegan sus ojos aquí porque no están aquí. Entonces sí que podemos hacer con este podcast un llamamiento a que se investigue un poco más y se afine más para que personas como tú, porque estás establecido y al final aún así te está costando, porque encima con el cambio climático ya, me acuerdo una vez que te hice una entrevista para otro proyecto y me dijiste que quería ir a grabar la SACA y no hubo SACA, creo que fue en 2024. Claro, y dije, mira, no hay SACA, el cambio climático, y me enfadé mucho con el cambio climático, como todos los días, porque entonces, claro, nos enfrentamos a muchas cosas hoy en día. Y luego también está, por otra parte, la falta de relevo generacional, que encima le añadimos eso, ya menos gente es apicultora, menos gente saca corcho, menos gente es agricultora. Y entonces hace falta gente muy valiente, muy vinculada también al territorio, y alguien como, por ejemplo, no sé, una persona que venga un poco de la ciudad o lo que sea, no se va a plantear, me voy a poner a sacar corcho, porque ni siquiera sabe de dónde sale el corcho. Claro, Muchas veces la gente son empresas o trabajos tan específicos, incluso, pues no sé, hasta al alfarero. Yo no me voy a mí me encanta la alfarería, pero no voy a decir, voy a dedicarme a la alfarería, porque no podría sustentarlo. Entonces, claro, esa falta de relevo generacional, en el caso de Marcos, por ejemplo, ¿a ti quién te inculcó ese amor por la agricultura, por la tierra, por la tradición también? Sí, a mí me viene de familia. Mi abuelo era agricultor, mi padre ya lo tenía un poco más como algo de fin de semana, pero ha seguido siendo productor de... Bueno, pues tiene bastante terreno, sobre todo oliva y almendro, y algo de hortícola, y luego pues yo recogí un poco esos terrenos, esa sabiduría y tal, y pues poco a poco hemos ido combinándolo todo. Pero es verdad que por lo que tú decías, una reflexión que yo hago es que antes es verdad que el agricultor como que sabía de su parte de producir y de darle forma al producto y de tener un producto de mucha calidad. Y ese producto prácticamente o se vendía solo o había alguien que podía sacarlo, pero es que ahora es que prácticamente es imposible vender el producto que produces si no eres tú mismo. Bueno, venderlo es fácil, pero darle un valor no es fácil. Si tú eres el productor, tienes que trabajar la venta y ser como muy persuasivo y muy cabezón en eso, porque si no, no eres capaz de a través de solo producir, generar un valor en tu producto. Claro, sí, eso lo hablaba el otro día con unos amigos también, que claro, ahora tienes que ser por ejemplo, agricultor, comerciante, o sea, comercial, administrativo. O sea, tienes que tener muchas habilidades y muchas aptitudes que a lo mejor antes no eran necesarias, y si te podías dedicar más tiempo a trabajar mejor el producto, más tiempo al producto en sí, a lo que te interesa, a lo que te gusta también. Como Adolfo dice, pues ahora el tema de la burocracia, ¿no? Antes pues tenían el ganado, pues era ganado, no hacía falta ni decirlo, era carne ecológica, vamos, de la máxima calidad de la sierra, tal. Ahora, para demostrar que una carne es ecológica o que una agricultura es ecológica, pues paga dinero, paga una persona o págate tu tiempo para gestionar todo eso, y al final es todo, porque estamos hablando del ecológico, que acabo de decir, pero que está el ecológico, está el registro en el REA, está toda la burocracia de papeles de autónomos, de tal, yo qué sé, si tienes que pedir ayudas o subvenciones, o sea, hay una cantidad de burocracia ahí que casi cada agricultor necesita una persona para que le esté gestionando todas estas cosas, que a mí al final me parece que a veces genera más ineficiencias que el valor que aporta realmente. Claro, y también tira un poco para atrás en relevo intergeneracional, ¿no? Lo bloquea, es un impedimento que si ya es difícil transmitirle a alguien joven... Al final, perdona, el relevo generacional, pues el ser apicultores, el ser pastores, el sacar corcho, el ser agricultores,
no tienen nada que ver con todo esto que estamos comentando, Claro. que son cosas nuevas que se han formado Exacto. alrededor de todos estos oficios que aparte tienes que controlar y gestionar súper bien porque luego, pues lo que hablamos, te cae una multa por no sé qué o te has pasado en no sé cuántos y al final pues el recoger toda la sabiduría de nuestros abuelos y ponerla en marcha tiene a todo su alrededor una gestión de burocracia infinita. Eso no estaba. O sea, todo este de licencias, permisos, no existía. Que hace falta, claro, desde luego, pues hace falta un cierto control, ¿no? Por ejemplo, los REGEPA, ¿no? Los registros para agricultor, pues por ejemplo, se crearon un poco para también evitar los robos, ¿no? Pues si la algarroba, la almendra, pero claro, también implica sanciones. O sea, tener ese registro, tienes que tener tu libro, ¿no? Donde apuntar pues cada año la facturación que has hecho de algarrobas, almendra, olivo. Y claro, si no lo tienes al día, pues te implica una sanción. También es verdad que sin estar este registro, oye, pues es un robo y pues bueno, el equipo Roca, bueno, los equipos de la Guardia Civil que están especializados en robo agrario, en robos rurales, tampoco les hacía falta ese registro para coger a los que robaban, ¿no? Igual que, por ejemplo, en la chatarra. La chatarra no existe, para un productor de chatarra no existe un registro donde tú has producido tanta chatarra y cuando alguien está robando cobre, tarda en pocos días lo han cogido, ¿no? Sí. Esto viene un poco también en convenio que salía en Cataluña. En Cataluña estaba muy de moda el lentisco para ramos florales, ¿no? En las floristerías el lentisco pues es una planta, un matorral mediterráneo, que hay mucho también. Sí. Y como que decían que habían furgonetas, bueno, pues de personas, ¿no? que iban robando este lentisco y que habían conseguido, o sea, venían como consiguiendo que haya también una licencia para aprovechar este lentisco. Y claro, yo lo que comenté es también, bueno, pues si te hace falta una licencia, el mismo propietario que va a coger su lentisco para vendérselo a su tienda vecina de flores, pues también le van a poder multar, o sea que vas a tener que estar pendiente de presentar esos papeles, que te acepten el de eso que tardan unos meses, ¿no? Que te acepten la licencia, para sacar algo que es tuyo. O sea que lo complican más. O sea, sí. En agricultura, si te lo roban, o no, en agricultura o en cualquier sitio te roban y no hace falta ningún registro, ni tanto control, ni nada, porque al final parece que sea más sanción para sancionar que para evitar estos robos. Claro. Yo lo comenté a estos, bueno, tenemos contactos, claro, en Cataluña, de la Asociación Forestal Catalana, porque bueno, nosotros estamos aquí en la Valenciana, sí. Y lo comentábamos un poco, ¿no? Que no hacemos más que registros, papeles, licencias, y al final estamos contra nosotros mismos. O sea, para que no hayan robos, ¿vale? Dudo que sea una solución, lo que sí que es sancionable, o sea, a partir de ese registro ya es sancionable. Sí. Entonces es una doble vertiente, no sé. La otra finalidad que tiene el REGEPA, que sería un poco el tema de controlar tema de productos fitosanitarios, un poco pues los lotes, ¿no? Que luego se habla en alimentación. Que lo pidan también a los otros países. Sí, no, pero es que además aquí tampoco hay un control efectivo, o sea que realmente no tiene... tiene una aplicación teórica, ¿no? Pero no la tiene de forma práctica, ¿sabes? Porque en el día a día aquí eso no se controla, vamos, ni el 5% de todo lo que se hace. O sea, podríamos decir que uno de los problemas o de los impedimentos para ese relevo generacional es toda la burocracia, todo el papeleo. Yo disculpa que te interrumpa porque te voy a contar lo máximo, ¿no? Que es en el tema forestal, a partir de 25 hectáreas, es la unidad mínima según el PADFOR, ¿no? O sea, yo si te vendo, si de dividir una parcela mía, mínimo ser en secciones de 25 hectáreas, no te dejan menos. Entonces, para 25 hectáreas en una parcela catastral o en varias que estén colindantes, tienes que hacer un plan técnico de gestión forestal. Un plan técnico de gestión forestal tiene que firmar un ingeniero forestal, ingeniero de montes. Está subvencionado, o sea, te dan esa ayuda. Pero, o sea, claro, o sea, tú tienes tu finca de 25 hectáreas de Alcornocal, en este caso, y el corcho saca cada 15 años, pues resulta que cada 15 años tienes que renovar este plan técnico de gestión forestal. Este plan técnico de gestión forestal, pues lo venía hablando con mi padre, una finca de él, 120 hectáreas en varias parcelas juntas. Entonces, claro, para sacar el corcho, para pedir subvenciones, por supuesto, pero para sacar el corcho, que es tu producto, tienes que hacer este plan que nos ha costado 4.700 euros, porque aunque lo haga yo, me cuesta dinero. Estos 4.700 euros, tiene que presentar la factura, pagarlo. De aquí 3 años lo cobrará mi padre, porque primero tienen que aprobar el plan, entonces siempre hay que cambiar algún planito, alguna cosa. Bueno, un plan técnico de gestión forestal son varias partes, ¿no? La primera es el inventario, una planificación de lo que vas a hacer en estos 15 años y bueno, pues compartimentar un poco, ¿no? Pues este año vamos a sacar esta parcela, vamos a hacer tratamientos selvícolas aquí. Bueno, pues total 4.700 euros para sacar el corcho, que si sacamos 2.000 kilos de corcho, 3.000, no, más, o sea que es...
Corcho bueno, claro, esto va como el mercado. O sea, ahora mismo el corcho refugo, que se llama, no tiene precio, es muy barato. O sea, cuesta más sacarlo que... Hay un cambio, es que podemos tratarlo luego, bueno, hay un cambio disruptivo en el tema del tapón de corcho. Bueno, lo que me refiero es que, o sea, te tienes que invertir 4.700 euros en una planificación, que total, la administración lo que te dice es que lo tienes que hacer así o tienes que hacer asado, o sea que es sota, caballo, rey. Y ese dinero, estar 3 años para poder cobrarlo. Y aparte es que si no, no puedes sacarlo. O sea, tú imagínate que de aquí a 15 años, esta finca, no queremos hacer ese plan de ordenación porque nos cuesta dinero durante 3 años. Aparte es que no ganas nada. Ese dinero es el que te has gastado en un ingeniero para hacerlo. Y aparte que es un papel que la administración lo podía hacer de facto, porque es inventar y planificar lo que ellos dicen cómo se tiene que hacer. Entonces, ¿para qué hemos de hacer esa inversión y esos 3 años para sacar el corcho propio? Entonces, tú ya no eres el dueño de ese producto. O sea, eso es una no sé cómo llamarlo, pero claro, tú no tienes el dominio de esa propiedad. O sea, además, 25 hectáreas, que tampoco es... O sea, tienes que invertir en papeles más dinero de lo que vas a sacar. Y a los 15 años otra vez. Sí. O sea, tal como está la legislación ahora mismo, por darle la vuelta que es inviable. Claro, que muchas veces se nos llena la boca diciendo, ¿no?, que hay que seguir el reloj generacional, hay que motivar a la gente joven para que siga con los saberes y las tradiciones y el trabajo de antes. Que sí que es verdad que también la agricultura, por ejemplo, no es fácil. O sea, estar bajo el sol, estar ahí con... Sí, pero bueno, eso al final es algo que tú eliges. El tema es que no haya rentabilidad. O sea, sí, a claro, mí digo estar bajo el sol... No. que además de que no hay rentabilidad, encima es un trabajo que es un esfuerzo que tienes que hacer y a veces un esfuerzo que no tienes recompensa, pues... Claro, es muy difícil que alguien diga, me voy a comprar un campo o me voy a comprar una parcela de alcornoques, y dices, pero todo lo que tengo que hacer antes me tira mucho para atrás. Entonces eso es uno de los puntos que se tendrían que tratar ya desde las administraciones o tal. Y desde aquí hacemos nuestra crítica constructiva para que se investigue un poco más en ese aspecto y se mejore, porque al final estas cosas son muy complicadas y hay que ir cambiándolas poco a poco y mostrando experiencias y valorando también el trabajo que se hace en los montes, que cuando deje de hacerse ya está, el monte se queda abandonado, los campos como el que a lo mejor tú trabajas se queda abandonado también, y luego vienen los incendios. O sea que ya no solo que estos saberes de la tierra se vayan a perder, porque muchos se están perdiendo. Seguramente hoy en día nadie haga espargatas. Nadie hace espargatas, o es que antes incluso hasta la ropa lo hacíais vosotros, ¿no? Son todos esos saberes y esos conocimientos que se han cambiado por grandes maquinarias o fábricas, que en parte está bien porque hay menos trabajo forzoso, entre comillas, pero luego estás explotado también a lo mejor en una oficina. O es que al final es un poco también... ¿Y cómo podemos, por ejemplo, guardar ese conocimiento? Porque yo me imagino que tú sí que le has transmitido a tu hijo, a tus nietos, sí, claro. todo lo que has podido, pero claro, hoy en día hay cosas que ya no encajan bien. ¿Y cómo se lo planteas tú para que ellos les motive a lo mejor seguir por el camino? Para motivarlos, ellos han crecido conmigo en los montes. Hemos estado en los montes. Sacábamos el corcho, llevábamos 2 cuadrillas de para sacar corcho. Se trabajaba bien y los hijos pues venían conmigo, sabían los alcornoques cómo se arreglan, cómo están las parcelas. Todo se va terminando de una manera que al tener que quitar las cabras, porque todo eran problemas, era todo problemas. O sea que en vez de ayudarnos, no nos ayudaban. Y entonces el monte, hoy va usted allí a la sierra, fincas mías, y no puede entrar al bosque. No puedes entrar. Está lleno de zarzas y brezos, y entonces entre la zarza y el brezo hacen un compacto que tú no puedes dar un paso en muchas parcelas de las que tengo allí. Si teníamos unas 3.000 parcelas, 3.000 hectáreas por ahí, pues están la mayoría que no puedes hacer nada con ellas. Ahí ahora pues dirán, bueno, pues ahora lo que está es que no nos dan dinero para poder limpiarlas, y aquello está pues para... En fin, el día de mañana se quemará todo. Pero es que entonces no dejará nada, porque está todo imposible. Claro. No se hacen cortafuegos, las pistas están... Es que no se pueden hacer muchas pistas porque es un terreno muy quebrado. Sí, y entonces estaba muy bien con las cabras, les dabas una marcha y podías entrar a todas partes. Hoy no puedes salir de la pista si no haces camino antes. Antes estaba todo lleno de caminos, iba mucha gente a pasearse. Hasta hace 10 años iba mucha gente paseando por la sierra porque es muy bonita. La sierra tiene puntos muy bonitos y es delicioso. Pero eso, como está ahora, es
es prohibitivo que vaya la gente por esa sierra. Claro, que a lo mejor... De la cantidad de monte que hay preparada para en un incendio que se vaya y subirá desde abajo, desde el barranco, hasta 1000 metros, subirá en 5 minutos, subirá el fuego. Sí, Ahí a ver, estamos sí. en ese problema. Sí, cuando alzamos la vista y damos un garbeo así con los ojos, lo vemos, yo lo veo y digo, eso es continuidad hasta el fin, hasta que ven mis ojos. Entonces sí que es verdad que a lo mejor uno de los trabajos tradicionales que ha tenido mucha importancia y mucho impacto en el territorio ha sido la ganadería extensiva o el pastoreo, ¿no? Entonces Claro. ese es uno de los trabajos que debería devolver porque funcionaría como una especie de simbiosis con otros muchos trabajos de extracción, de agricultura, de una forma a lo mejor más regulada, que sé que ya está muy regulado, Sí. pero dar facilidad también a que eso se pueda, aunque ya no sea a lo mejor incluso para sacar beneficio tú del ganado, sino incluso la figura de pastor municipal. En Vall d'Almonesir tienen un proyecto con eso muy interesante de un pastor municipal que se le pague al igual que la gente que trabaja campos o que se encargan también de mantener esta sierra, que es complicada porque es abrupta, también darles un beneficio porque están generando los servicios ecosistémicos que se dice. Entonces, Sí, eso es la base. Pero, en fin, el problema que teníamos y era muy bueno es que estaba la finca limpia y los alcornocales se llenaban de bellotas. Y en las bellotas es lo más comestible que tienen ellas porque tienen hay mucha energía, eso. Y estaban los alcornoques llenos siempre de bellotas. Ahora, como está así, no hay ni bellotas, no hay porque está muy sucio y no pueden hacer bellotas los árboles. O sea que es un sinfín de cosas que lo estropean todo. De estar muy bien a estar todo muy mal. No sé lo que ocurrirá, pero está muy difícil, muy difícil. Claro, añadir un poquitín, ¿no?, a lo que dice mi padre. Claro, desde luego pues sí hay sequías, hay muchos años también con lluvias, pero lo que no está igual es el bosque. Claro, el bosque con estos pinos, que el pino es una especie colonizadora. Y bueno, por ejemplo, Artana prácticamente hemos perdido los alcornocales ahí, es pinar. En el año 2003 fue la última vez que cortamos pinos allí. Y claro, hicimos una puesta a luz que se llama, ¿no? Hay un dosel de alcornoques jóvenes, bueno, jóvenes, pues ponle 30, 40, 50 años, pero claro, son alcornoques de 3, 4 metros. Estaban todos debajo de pinos de 50 años, más, ¿no? Entonces hicimos una puesta a luz. ¿Y qué ocurre? Pues pusimos en puesta a luz y en estos 22 años que han pasado, pues los pinos de las semillas, ¿no?, de las piñas que había, pues otra vez han superado a los alcornoques. Y tal como está ahora mismo la normativa, es inviable cortarlos. Porque tienes que extraerlos, tienes que eliminar los restos de pinos. Entonces, no está prohibido cortar pinos, pero está prohibitivo porque no puedes dejártelos. Dicen tema incendios o tema plagas, pero ninguno de los dos tiene sentido. Porque, bueno, alcornoques, cuando se muere un alcornoque a los 2 años no queda nada. Se ha descompuesto ya, ¿no? Es ya abono, y un pino pues todavía antes. Entonces, como se hacía antes se cortaban los pinos o el matorral, se hacían unos cordones, unas líneas de unos 10 metros separadas al 3 bolillo, y a los 2 años no queda nada. O sea, todo deshecho. Entonces, no tiene sentido ni plagas, porque es un alcornocal. Te estás cortando pino, las plagas de los pinos no son las de los alcornoques. Y por todo el tema de incendios, porque tú no estás aportando ningún combustible. Es un combustible vertical que si se pega fuego, resina, piñas, a 5, 6, 7, 10 metros de altura, lo tienes todo en una pilita, En un troceado, cordón, en un claro. cordón ahí apilado, que no levanta la llama a tantísimos metros, ni las piñas saltan, ni nada. Entonces es un sinsentido, pero que llevamos desde el 2003, 2004, hablando con las consejerías de medio ambiente o agricultura y medio ambiente durante todos estos años. Pues, en 2003, llevamos 23 años comentándolo Peleando, nosotros desde sí. todo el sector y no hemos conseguido cambiarlo. Claro. Entonces, la nueva ley forestal valenciana, esperemos que sí, que lo recoja, porque está prevista unos cambios. Pero desde la Asociación Forestal Valenciana, pues bueno, y no solo la Asociación Forestal, hay unos compañeros también en la Tinesa Benifasa, que es la otra asociación que hay en la Comunidad Valenciana, lo mismo también, y de momento no hay manera. Entonces, pues veremos, que no está prohibido cortar pinos, pero está prohibitivo, que de aquí, este mes, junio, en breve, desgraciadamente, es temporada de incendios. Sí, Y volverá a salir calor ya los que- mismos temas, volverá a salir, no, es que no está prohibido, no, es que no está prohibido poner ganado. Claro, no, prohibido no está prohibido, está prohibitivo. Y nos vemos las cosas claras, ¿no? Pues si es un monte planito que entra un tractor, pues puedes triturar el pino, gastarlo para astilla o tal igual, pero con estos montes no, con estos y como tantos otros. A partir del 30% de pendiente es inviable mecanizarlo. Claro. Y si tienes que eliminarlo, pues claro, ¿cómo vas a cortar un pino que está a 200 metros y llevártelo? Es lo que hablábamos de la Sierra de Espada. Es un territorio complicado, es un territorio de muchos oficios que hubo en su día,
muy interesantes que mantenían también el entorno a su manera, ¿no? Tampoco podemos decir que mejor o peor que otras formas, pero sí que había más actividad, había más limpieza, había más caminos, más aberturas, más agricultura también. Incluso extracción de recursos, pues hasta maderas para hacer bastones brezo, y un montón de artesanías, bastones y muchas cosas que se hacían aquí. Entonces, una de las cosas que podemos concluir en temas de por qué falta ese relevo, dónde está ese relevo generacional, es que aparte de que hay una desvinculación, de que según he visto, tienes que estar muy bien vinculado al territorio y haberlo mamado, por decirlo de alguna forma, o sea, haber crecido con eso, con la enseñanza de tus padres, de gente cercana a ti, porque venir de fuera y que te motive es complicado. Ya puede ser a lo mejor alguien así más soñador, que sí que te tiras a la piscina, pero aparte tenemos eso, que tienes que ser de aquí. Claro, la gente se fue de aquí hay poca gente, ese ya es uno de los problemas. La gente no ha vuelto, o sea, a lo mejor a mucha gente le parece mejor o está más cómodo en una ciudad porque tiene más comodidades, que eso tendríamos que entrar a valorar qué es una comodidad y qué no, porque respirar para mí es la mejor comodidad, pero bueno. La otra parte sería todos los impedimentos burocráticos, legislaciones, prohibiciones, y ya la otra parte, el producto, o sea, revalorizar el producto para que los saberes tradicionales no se pierdan, porque al final la gente se cansa, ¿no? Y no sé tú cómo vas, si tienes ánimo, si lo ves bien, estás ahí, porque yo te veo a tú y eres como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo joven que dice, no, yo a tope ahí. Hombre, es que no queda otra, o sea, si no te pones a hacer otra cosa, pero si lo tienes que hacer hay que lucharlo, claro que sí. Es muy difícil como están hoy las cosas aquí, por lo menos en las sierras Padán y todo esto. Es muy difícil que la gente no pueda aguantar, porque no hay forma. En Corcho Quieres hacer algo, pero es forestal. Es forestal, nada, no te dejan hacer nada. Claro, en nuestro caso, claro, el corcho, como vale, podemos decir que hay sequías y tal y cual, pero lo que sí que podemos decir es que hay una competencia tremenda por el agua, por los brezos y estos pinos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el corcho no crece. Y el mercado ahora mismo, el corcho delgado, el que nos sirve para tapones, aunque tenga 15, 16, 17, 8 años, no llega al calibre suficiente para hacer tapones. Por la sequía. Sequías y lo que llueve hay que repartirlo entre brezos de 3 metros. Realmente es bastante comparable el sistema forestal de aquí de la sierra con muchas parcelas de olivos y tal, con pendientes grandes, que son poco mecanizables. Entonces, yo creo que esas dos cosas, luego sí que es verdad que aquí en la sierra pues hay zonas más llanas de agricultura que sí que es verdad que son más fáciles de mecanizar, pero las zonas de así más cerca de los montes, con mucho ribazo y difícil de mecanizar, y el tema de las zonas forestales, yo creo que esas dos, el engranaje perfecto, la simbiosis es con la ganadería. O sea, es que no hay otra forma ni más barata ni más efectiva que no sea meter ganadería en esas zonas. Mi padre me lo comentaba el otro día en Almedíjar y en todos los pueblos de la sierra estoy seguro que era igual. Bajaba un montón de ganado de Aragón y pasaban por todas las fincas y todos los años sabías que tenías tu finca desbrozada y abonada gratis por la ganadería. Bueno, gratis, pues era la simbiosis, ¿no? El ganado comía y aparte te desbrozaba y te abonaba las parcelas. Eso ahora tiene un coste de maquinaria, porque has de hacer la inversión, luego tiene el coste de ir y hacerlo. Si lo tienes que pagar, lo tienes que pagar. Y si lo tienes que hacer tú, pues al final, si no es por un lado, es por el otro. Pero el tema es que ahora, si tienes que abonar, compra el abono. Si tienes que desbrozar, compra la maquinaria y hazlo. Si no, lo tienes que pagar a alguien que te lo haga. Entonces, claro, eso se resuelve muy fácil con unas cuantas cabezas de ganado, que además tienen un valor de luego la carne, pero claro. Si las fincas se pudieran limpiar, como estaban antes, venían los ganados de arriba de Aragón y se pagaba dinero porque había muchas bellotas. Estaban las sierras bien, la gente vivía en los montes y se pagaba bien el que vinieran los rebaños todos de Aragón, pero pagaban bastante dinero. Y las ovejas, como había en invierno están las bellotas, salían las ovejas, hacían unas paridas muy fuertes de litros, o sea, que les resultaba muy bien. Claro. Y estaban todos los pueblos, tenían los ganaderos que se lo rifaban por tener una parcela para pasar el invierno de aquí, que en Aragón era de nieve, pero aquí estaba
era como si fuera primavera, Claro. tal como está. Y las bellotas que había en el bosque. El alcornoque empieza en octubre y hay bellotas ya hasta se van y aún quedan bellotas en los árboles. Claro. Eso era una ventaja muy grande en aquellos tiempos. Los tiempos han cambiado, pero en ese tiempo las bellotas les ayudaban mucho a mantener los rebaños que venían de arriba de Aragón. Y eso pasó y ya eso no está. Es un círculo, no es vicioso, es un círculo extraordinario, ¿no? Claro, esta materia orgánica, este estiércol, ¿no? Este abono, consigues más producción de bellota y, bueno, en nuestro caso, claro, consigues que el corcho crezca más, porque sea taponable. Claro. Anteriormente el corcho se acaba cada 12 años y ahora estamos en 16 y más de la mitad se queda delgado. ¿Qué ocurre? Al precio del mercado hoy en día, este corcho delgado, aunque sea de la calidad extraordinaria como este, no paga los costes. Pero claro, es un problema de mercado, que es, pues comentaba antes, ¿no? Sí, El tema al final disruptivo. todos los problemas que hemos estado tocando, que son a los que nos enfrentamos, y aparte también pues ese relevo generacional que no existe, No. que tu padre lo ha dicho antes, la forma de vida ha cambiado también. O sea, ahora hay otra forma de hacer las cosas. Y claro, se ha perdido muchos de esos saberes, de esas tradiciones, de esa forma de vida que hoy en día a lo mejor también es un poco inviable porque ha cambiado mucho, hemos ido avanzando y al final las formas son las que son. O sea, y volver atrás es complicado. Entonces yo creo que se puede generar alguna especie de mezcla con lo de antes y con lo de ahora, de que nos dejen también trabajar, ¿no? Esa sería una de las cosas a comentar, que nos dejen trabajar. Yo se lo diré lo que ocurre. Hoy en día las pocas fincas de labradores que hay en la sierra, hay corzos que entran y se meten ya casi en el pueblo. Hay jabalíes que te destruyen la tierra. Eso es lo que hay hoy en día. Muchos corzos, fincas de viñas en la sierra, muchas viñas, y se han tenido que dejar, aunque las vallabas se deshacían porque los corzos corzos y cabras montesas que también hay. Y jabalís, que hay bastantes también. Entonces, los agricultores de la sierra, el monte no pueden hacer nada porque se lo comen todos los animales. Los corzos y los jabalís, que hay bastantes, eso se comen todo lo que era antes, que se labraba y se vivía de los montes. Y ahora ya en ese plan, las viñas que habían cerca, que el monte, el vino era buenísimo de estas viñas, pero no quedan, no pueden tener la viña, Sí. se deshace enseguida. Sí. Entonces, un poco también que para la parte de la administración, pues bueno, hizo una marca que se llama Parques Naturales, ahora hay otras marcas, que es, por ejemplo, las Hoces del Cabriel, que es de la ONU, que es, no recuerdo cómo se llama, es otra marca que es de productos de esto de la biodiversidad, de reserva de la biosfera. Sí, que tienen un símbolo verde y tal, sí. Productos de la reserva de biosfera, que son marcas. Bueno, yo puedo hablar de la marca Parques Naturales Sierra Espadán, 2011, con Ángel, el de los quesos de Almedíjar, que fue el que lo llevó un poco adelante. Promotor. Y nada, estuvimos allí y bueno, pues comentar que, pues muy bien, tienes la marca. En nuestro caso, es el único tapón de corcho con una garantía de origen. Cuando te traen la marca Parques Naturales, te hacen la trazabilidad un poco, te hacen unos ejemplos de trazabilidad y tienes que ver de fincas de la Sierra Espadán hasta la venta, con el logotipo del chulet. Chulet es el pajarito de parques. No existe otro proyecto como ese en el mundo que tengas una garantía de origen de dónde viene este tapón de corcho. Con el corcho ecológico lo mismo, tampoco, o sea, que está acreditado por Comité de Agricultura, por el CAE, Comité de Agricultura Ecológica, y le pongan la eurohoja, solo está el de aquí de la Sierra Espadán, con esas dos marcas. Y, por ejemplo, pues en las Hoces del Cabriel, que hay pues 12 bodegas o así con marca Parques Naturales, tenemos un cliente, el resto nada. O sea, es que como que no apoyan. Claro, nosotros es un producto business to business, ¿no? O sea, nosotros vendemos a otros negocios. Está claro que tiene que mirar los céntimos, porque es otro negocio y tiene que vender, pero claro. Ese es el problema del sistema económico con el que vivimos. Exacto. Es el que es, o sea, pues es complicado. O sea, cuando el tema de parques naturales ofreces una garantía que no ofrece nadie más, ni los portugueses, que son las multinacionales, que oye, que este corcho viene de aquí de esta sierra, ven a visitarnos, no es teatro, es todo real. Y que va, nada, o sea, la administración no está. Por ejemplo, en Parques el Vino, pues que costaría poner como la denominación de origen del Penedès, donde directamente indican que se prefiere el emboteado con tapón de corcho. Ni con plástico, ni con rosca, ni con los sustitutos ahora disruptivos de corcho triturado con cola de poliuretano, que son tapones que están arrasando con corcho de fincas quemadas de Marruecos. Que eso también nos ha afectado un montón. Porque, claro, que después buscamos el ecológico, el tal, y al final lo tradicional ya era ecológico, no hacía falta
inventar nada. O sea, no hacía falta inventar nada porque... Pues igual ni que- con el logotipo de la Euroja. Ni con, o sea, que, ni con ayuda. Exacto. Es complicado. Es un proyecto sí. que hicimos hace 3 años, continuamos en él y la única bodega así que ha repercutido ha sido Bodegas Prado Rey, que bueno, le sumó unos positivos para una línea que tienen de Wineries for Climate Protection, ¿no? O sea, bodegas para la protección del clima. Claro, que esa es la otra que... Pues nos pusimos en contacto con la dirección de estas auditorías, ¿no? de estas credenciales, y tampoco les interesaba mucho. O sea, les ha servido como un positivo, pero no es obligatorio, ¿no? Digamos. Pero, sin embargo, Ya. pueden poner tapones de plástico. O sea, es que el tema de nosotros estamos tema alimentación, tema forestal, tema envases. O sea, no es un Claro. alimento, pero está en contacto con. O sea, nosotros tenemos Claro, nuestro claro. registro sanitario. Claro. Y todo el tema forestal. Pues claro, pues como estamos para el tema de envases en el vino, pues les da igual, no hay normativa ni en Demeter, o sea, ni en ecológico. Demeter es otra acreditación, ¿no? Digamos, ¿no? Que es el biodinámico, ¿no? Digamos, Sí. ¿no? Pues un poquitín distinto que el ecológico, pues sí tampoco pone nada del tapón de corcho. O sea, tú puedes poner un tapón Y de eso que es plástico. más restrictivo, ¿no? Sí, es más restrictivo. El Demeter A es mucho priori, más- vamos. mucho más restrictivo. Pues los productos que tienes que utilizar pues ya son extractos vegetales, biodiversidad del suelo, se tienen otros parámetros. Pues del envase puedes tapar un vino con un tapón de plástico de un solo uso que va a parar al mar, con sus microplásticos, con su ayuda al cambio climático, los aumentos de temperatura, porque el polietileno se está tirando del mar. Sí, sí, claro. eso La ya capa es- marina evita que se evapore Sí. el agua como toca. Sí, sí, sí. Vamos, que los microplásticos ocupan un lugar importante, no solo los coches y el CO2. Sí. Sí, al final que también Y luego tienes el unas mercado. licencias para cortar unos pinos, pero para tirar unos plásticos al Sí, mar no hay no ningún no tipo nada. de, Correcto. de control. O sea que sí que la administración tendría que meter un poquito de mano, porque no solo para sancionar y registrar y tal, sino también para controlar un promover. poco, sí, promover el producto y también, a ver, nosotros Claro, desde aquí... Torreal, cierto, Desde verdadero, aquí honesto. lo que podemos hacer es hacer conciencia y que la gente Un sepa poco que, contigo, que, nosotros. que hay un producto que viene de donde viene, que encima es una tradición familiar desde hace tiempo, que se hace de la mejor manera posible y que está en el territorio y es para mantener el territorio vivo, porque si hay gente trabajando aquí, hay gente viviendo aquí, se mantiene todo. Si la gente se va, al final se va a perder todo y no... Pero o sea, hemos hablado de muchos problemas, pero a mí me gustaría acabar con un poco más de positividad, porque yo entiendo que a veces os enfadéis, ¿no? Porque cuesta, os encontréis con muchas barreras y está muy bien reivindicar que esas barreras se tienen que quitar, o sea, tienen que eliminarse, tienen que destruirse de la forma que sea, siempre de la forma correcta y tal, pero también hacer ver a quien nos escuche o que nos pueda ver que sí, que se nos llena mucho la boca diciendo tradición, artesanía y tal, pero vivir de la artesanía, vivir de un saber ancestral, de alguna habilidad que solo se puede hacer en la Sierra de Espadán, es muy complicado y tenemos que apostar todos, incluso la gente que no se dedica a ello, que apoye también al sector, que compre producto local, que mire de dónde vienen las cosas, que lo miremos así, me dice China, pues no, pues a lo mejor quiero comprar el estropajo de Marcos, que sé que lo hace él, lo he visto trabajar y sé que está cuidando un entorno y encima está aportando vida a un territorio, porque él vive en el territorio. Entonces ya para finalizar y dar un poco más de positividad sobre el tema de los saberes de la tierra, cómo podemos hacer que la gente quiera saber las artesanías o que no se pierda, cómo lo podemos compartir. Vamos a ver. Yo me hablo de la Sierra Espadán porque tenemos nosotros ahí los alcornocales. El corcho para el vino es lo mejor que hay para el vino. El vino le pones un tapón de plástico que hay hoy en día y el vino se estropea. Y ya los frailes, en Francia se gasta muchísimo tapón, pero es natural, no quieren el plástico. Las bodegas buenas, claro. Después de un tapón que puede valer hasta casi €1 el tapón. Y lo gastan todas las bodegas francesas de categoría. No quieren saber nada del plástico ni del serrín. Ese serrín lleva unas colas y el vino es un producto que están en las tinajas y le meten un jamón dentro y se come el jamón, el vino, y más cosas que no es el jamón. O sea que el vino es una cosa de una categoría especial. Y que está vivo. Porque, Esas oye, colas las absorbe ahí, ¿no? pero al ponerle esas colas, el vino Pierde ataca valor. esas colas y entonces el vino lo destruyen. Un corcho, un tapón que esté de plástico, que lo pongan en una botella de vino, que vale a los que quieren venderlo a precio bueno, que tengan ilusión en ese vino, no pueden ponerle plástico de ninguna manera.
es hasta malísimo para la producción. Porque, oiga, va a beber un vaso de vino que lleve plástico y ni sabe a vino ni sabe a nada. Y se sigue gastando. Digo, pues bueno, estamos nosotros mismos tirándonos el mal, porque de ser un vino buenísimo con un tapón de corcho, le pones a ese mismo vino un tapón que es esmerilado, que es de polvos, o el que es de plástico, oiga, y el vino lo destruyen. Claro. O Sí, sea que lanzas muchos a perder un ya no beben producto que vino. era- No beben vino porque el vino no tiene, no tiene sabor ni tiene forma. O sea, el corcho formaba parte también del sabor final que tiene Claro. el vino. Eso sí Usted que... se bebía los amigos, hacías una comida, ponías el vino y al rato ya charlábamos todos contentos y todos Sí. alegres. Ahora nos vamos a casa y no sabemos ni decir ni mu, porque no te alegra el vino que hacen hoy en día. Le da dolor de cabeza, ¿no? No, El de ahora. le da dolor de cabeza y mal de tripa. Pero de alegrarte, nada, porque lo ponen plástico que no valen para nada. Ese es el problema. Y siguen poniéndolo en esos tapones. O sea, que nosotros mismos nos hacemos polvo. Las cosas que han sido buenísimas, el vino ha sido buenísimo toda la vida, pues ahora no te lo puedes, si no lleva corcho, no te lo puedes beber. Igual da que sea vino de La Mancha que de La Rioja, llevando plástico, todo es igual, nada. Un vino que esté más de un año con el tapón de plástico ya está perdido, no vale. Y nosotros hemos vendido siempre, y a Francia es donde más vendíamos, que llevas el tapón, allí quieren el tapón de corcho. No, las firmas buenas, claro, firmas de categoría, que te compran 200.000 o 300.000 tapones, y quieren flor y tapones que valen. Y así tienen vino que está 20 años allí en la bodega y cada día está mejor. Claro, pues eso también es un mensaje para los que nos escuchen, que al final el producto de antes tradicional, los saberes antiguos, eran más respetuosos incluso con nuestra salud y la calidad del producto. Se tiene que poner en valor el producto, se tiene que poner en valor al productor también, porque es una persona que quiere vivir de lo que le gusta y se esforzará al 100%, como os esforzáis vosotros. Que ir al monte a sacar corcho en julio, yo lo estaba pensando y yo me pongo mala, ¿eh? O ir a desbrozar o a recoger o a pelar o como te vi cuando también... La nos quedamos faena en julio es igual de mala que la de enero. Porque... Sí, bueno, yo pienso en el calor, que como cada vez aprieta más y es más complicado. Y nada, que para acabar de una forma positiva, ¿qué le diríais a las personas para mantener esa tradición, aunque luego no se dediquen a ello, sino que por lo menos lo incluyan en su día a día? ¿Qué consejo o qué mensaje querríais decir de forma positiva, ¿no? Que motive también un poco a mantener estos saberes tradicionales? Claro, yo como reflexión sí que diría que a lo mejor no hace falta que nos acerquemos tanto a las normativas que hay ahora de la ecología y de tal, sino que miremos más a las personas mayores que nos rodean, que realmente ellos y ellas tienen los secretos del ecologismo puro. Solo de antes. Antes no había plásticos, había corcho. Claro, el consumo de cercanía, el reparar las cosas, el hacer un uso controlado de los productos que tenemos. Yo qué sé, hay una visión ahí de las personas mayores, sobre todo las que convivieron sin plástico, que da mucho para reflexionar. Y por tu parte, Adolfo, que... Por la parte forestal, pues soy un poco más, desgraciadamente, ¿no? Lo tenemos, que nos han machacado mucho. Ya, sí, eso y ahora es... mismo pues llevamos 3 años, 4 años con el cambio disruptivo, pues cambio de mercado, de los tapones estos triturados, que ha bajado prácticamente a menos de la mitad en 3 años, 4 años, el 90% del corcho. O sea, de 100 kilos de corcho que se sacan en tapones no llega al 10% en peso. Entonces tienes ahí 90 y tantos % del peso que ha bajado bastante menos de la mitad, porque este producto disruptivo, que son los tapones triturados con cola, pues se utilizan, antes se gastaban corcho de calidad, vale, no es para tapones, pero es de calidad, pero es que ahora mismo se pone corcho de bosques quemados, corcho bornizo, o sea, productos de corcho, o sea, que antes no se utilizaba para alimentación, para hacer estos tapones, porque dejaban aromas, Sí. podían dar problemas, pero claro, ahora la tecnología pues ha evolucionado, han conseguido eliminar todos estos problemas que tenían, entonces se está utilizando un corcho, pues vamos, el que antes se utilizaba para hacer aislamiento, que es el corcho más barato. Entonces, pues desgraciadamente, pues claro, eso nos afecta una barbaridad. Solo se venden los tapones buenos. Todo el resto te los comes con patatas. Entonces ahora mismo no puedes es que decir nada del sector forestal no, porque positivo, la administración no apoya. bueno, Incluso de Europa, año 2023, la Comisión Europea para el Cambio Climático
comenta que para los bosques hay dos opciones. Nos indica solo dos opciones, hay más, pero bueno, en ese texto solo hay dos opciones. Una que sería incrementar los productos forestales, madera para construcción, biomasa, pellets, astillas, aprovechamientos forestales. Y la opción dos, plantar. Plantar es aumentar la superficie forestal. Pero claro, estas dos únicas opciones que plantea la Comunidad Europea es para todos los bosques europeos. Bosques boreales, centroeuropeos y mediterráneos. Claro, mediterráneos es pues, bueno, Portugal, España, sur de Francia, Italia y Grecia, donde afectan los incendios. Sí. Y la política nos ha llevado a que, por ejemplo, los pellets y las astillas hasta hace unos años valían para compensar el CO2 que emitían las empresas, pues Iberdrola, las cementeras, y ahora no. Incluso en ese texto se comentaba el no patrocinar las calderas de biomasa, por biomasa forestal, porque no quieren, o sea, el bosque lo quieren como un rewilding, pero claro, no es lo mismo un bosque boreal, un bosque mediterráneo. Entonces, si directamente desde Europa, claro, esto es del 2023, pues tendrá que cambiar la política, tendrá que cambiar todo para que se apoye desde Europa el aprovechamiento forestal sostenible, pero es que con toda la administración que hay, solo, o sea, es que es sostenible de per se, porque si no, la ciencia de silvicultura hace más de 170 años que existe en España. O sea, es una ciencia. O sea, si resulta que aprovechamos los bosques de manera que no es sostenible, pues dime dónde han salido estos bosques. O sea, un poquitín, hasta que no cambie esa política, es que no quieren que se cuiden los bosques, y justo en el Mediterráneo pues van a ser fuego, van a ser incendios. La solución que pretenden es más medios de extinción, menos tiempo en accesibilidad, sensores, sensóricas, satélites, que está muy bien, pero con la cantidad de biomasa, ¿no?, combustible que hay, la capacidad de extinción es unas 10 veces superior a la... O sea, la energía que se genera en un incendio es ahora mismo 10 veces superior a la capacidad de extinción. O sea, en el momento que se vaya, porque se va. Comentar que en provincia de Castellón el 65% de los incendios son originados por rayo. Sí. También es un poca superficie, porque suele llover después del rayo. Pero es una situación que, claro, fuera de capacidad de extinción, que no existen esos cortafuegos, esa compartimentación que hace falta, y justo, más aún en parques naturales, con el elevadísimo valor que tienen, Red Natura 2000, zona de especial protección para aves, tenemos especies en peligro de extinción, y que se deje abandonado, un bosque mediterráneo, yo lo veo un error. Entonces yo de momento me cambio de trabajo. Sí, sí, no le dices a nadie que... Sí. No, mi hija no sigue y yo, pues bueno, no sé lo que tendremos, pero claro, es que el mercado pega un cambio tremendo. Claro, es que ahí... El bosque no crece, pero no crece. Podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de sequías, pero luego la situación socioeconómica, gente para sacar corcho tampoco hay. Situación socioeconómica me refiero a que está todo abandonado, pues con unos brezos de 3 metros, ¿qué agua tiene que beber el alcorrón para crecer? Ni produce bellota, ni hace corcho. Y si ese corcho no crece, no es rentable. Claro. Entonces, claro, para que sea rentable, pues imagínate los decenios que hará falta. O sea, estamos hablando de muchos años. Entonces ahí podríamos concluir que, bueno, que si queremos seguir teniendo corcho, habrá que mover, pelear y pedir lo que se necesite para mantener ese oficio, que es un oficio muy de la Sierra de Espadán, y sería una lástima que se perdiese. Sí que Marcos nos ha dado una aportación un poco más optimista, porque a lo mejor también tiene más energía, no sé. Porque nos la has pedido. Sí, no, y aparte también porque la agricultura y el tema forestal está complicado, así que ahí sí que... Pero bueno, yo para ir acabando, que llevamos 1 hora charlando, os quería dar las gracias por participar. Muchas gracias, León, por venir y mostrarnos tu punto de vista y la tradición que llevas detrás. La tradición de años. De mi abuelo, mi padre y yo, y ahora el hijo. Claro, y seguramente el bisabuelo también, pero ya no nos acordamos de él. Es una lástima que la hija ya no siga por los temas en los que están, que hay que reivindicar que no sigue porque es complicado y las personas quieren vivir, no sufrir. Entonces, nada, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por vuestro punto de vista. Y nada, si queréis decir una aportación final de una frase para despediros, y si no, cierro yo lo que queráis. Bueno, pues no, muchas gracias por generar el espacio, por darnos la oportunidad de mostrar nuestros intereses, nuestras quejas, nuestro día a día. Y bueno, pues nada, a seguir construyendo Sierra Espadán. Sí. Bueno, pues no sé qué les puedo decir, porque la edad mía ya me ha puesto en un sistema de mayor que ya no... Los jóvenes son los que han de pelear ahora. Nosotros ya no. Ya lo tenemos todo hecho. Muy bien, pues con eso de los jóvenes me quedo también, porque al final es a los jóvenes a los que se nos queda el percal, a ver cómo tiramos.
Y nada, muchas gracias por formar parte del podcast y espero vernos en futuros proyectos y que vayan bien las cosas y consigamos cambios. ¿Alguna cosa antes de cerrar? Muchas gracias por darnos la oportunidad, ¿no?, de que se quede esto grabado, ¿no?, para la eternidad. Y bueno, pues así es la situación actual. Esperemos que cambie, ¿no? Bueno, en mi caso, al menos. Claro que A sí. mejor. Sí. Espero, porque a peor... Bueno, A ver, al final yo creo que todas las generaciones han luchado. Sí, sí. O por lo menos mis abuelos volvieron de una guerra y seguro que para ellos no fue fácil, economía de supervivencia y una agricultura mucho más dura que la nuestra, y consiguieron salir adelante. Luego nuestros padres también hicieron lo imposible, aunque a nivel socioeconómico eran otras situaciones, pero también hicieron lo imposible, trabajando muchísimo. Y yo no creo que nos quede otra que no sea la de luchar, conseguir nuevas metas y bueno, seguir su ejemplo para seguir consiguiendo esos retos y ir sacando adelante los que se nos plantean ahora mismo a nosotros. Bueno, pues con esta reflexión de Marcos cierro. Creo que no hace falta aportar nada más, me parece perfecto. Y nada, para nuestros oyentes nos escuchamos en el próximo podcast de Voces del Alto Palancia. Has escuchado Voces del Alto Palancia. Este podcast forma parte del proyecto Pintepa, impulsado por la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.